Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bienvenidos al ciberespacio. Soy el doctor Marcelo Mascheroni, director general de BIW Group Área Pacífico, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada, patrocinada por nuestra compañía. Espero que la disfruten y que sea de una gran contribución para sus tareas cotidianas. BW Sistema de Implantes, poniendo el implante al alcance de tu paciente. Muy buenos días, quiero agradecer a I+D la invitación a dar esta conferencia, y en especial quiero agradecer a la compañía BW por invitarme y depositar su confianza en mí. Pues sin más preámbulo, yo quisiera empezar la conferencia y vamos a hablar lo que es la carga inmediata y cuáles son las diferencias. La idea de este curso, de esta conferencia, es que la persona que lo está escuchando tome la decisión de cuándo sí y cuándo no hacer una carga inmediata en implantes dentales. Y para esto tenemos que hablar un poquito de definiciones. Hay un libro muy bueno de ITI, del consenso de ITI, de los protocolos de carga inmediata. Yo se lo recomiendo a los escuchas de qué pueden tomar de este tipo de acervo bibliográfico para poder tomar las decisiones correctas. Y aquí, sintetizando esto en un cuadro, podemos ver que la carga inmediata puede ir desde las 24 horas de haber colocado el implante hasta una semana después, y esto hay muchas referencias sobre esto. La carga inmediata del consenso de Barcelona empezaba en menos de 24 horas, hacia el 2003 en el consenso del ITI a menos de 48 horas, y en las revisiones sistemáticas del 2007 hasta menos de una semana se puede llamar carga inmediata. Podemos pasar a carga temprana, que puede ir desde más de una semana hasta menos de 2 meses, sería una carga temprana, y la carga convencional, que será la carga mayor a 2 meses. Algo importante es que la carga, en caso de unidades únicas, es sin carga funcional, sin contacto oclusal, y también podemos ya lograr carga inmediata con o sin contacto oclusal. La carga inmediata empieza en Europa. El doctor Lederman desde los años 70 describe esta carga inmediata con el uso de sobredentaduras, presentando gran éxito en estas mismas. Pasa a Estados Unidos, estudios de Lozada, Lazara, Salama, Tarnow, hablan de sobredentaduras con prótesis fijas totales híbridas y con unidades individuales en los años 90. Y en Latinoamérica, después de los años 90, empieza a utilizarse con gran éxito, teniendo en cuenta los parámetros establecidos. Entonces, tenemos ciertos requisitos que deben de cumplirse cuando hacemos una carga inmediata. Sabemos que debe haber una estabilidad primaria, los implantes deben de estar ferulizados, deben ser múltiples y en la misma sitio. Una carga rápida, también el prerequisito importante es la estabilidad primaria. Y hablando de estabilidad primaria, vamos a hablar de arriba de 40 newtons centímetro cuadrado. La restauración provisional
y después de 3 semanas de cicatrización hacemos esta carga. O carga inmediata no oclusal cuando ponemos provisionales cementados o atornillados el mismo día, obviamente quitando contactos en céntrica y excéntrica. Y la carga temprana, que es después de 8 meses de cicatrización, de 8 semanas, disculpen, ya podemos cargar inmediatamente nuestros implantes. Tenemos que valorar la bibliografía para poder entender esto, y aquí tenemos el caso de este artículo de Tarnow y colaboradores, donde le colocan a los pacientes 10 implantes y de estos 5 son cargados inmediatamente, ya sea con una barra, y posteriormente se rehabilita completamente la rehabilitación. Obviamente aquí, viendo nosotros este tipo de casos, vemos que son una exageración. Acuérdense que estaban empezando los intentos de colocarle 10 implantes al paciente, cargar 5 como vemos en esta radiografía, y los demás se quedan sumergidos. Obviamente esto funciona muy bien, pero vemos que después el grupo de Chapasco y colaboradores con implantes de tipo Straumann colocan 4 implantes a cada paciente en arcadas edéntulas y las unen con una barra, y teniendo un seguimiento de 25 a 60 meses con una tasa de éxito del 96%. Y aquí vemos del artículo original cómo colocan estos 4 implantes. Como son implantes de una sola fase quirúrgica, se toma la impresión y se rehabilita en forma inmediata, teniendo muy buenos resultados. Este mismo grupo de Chapasco en el año 2001 compara los resultados de carga inmediata con carga retardada en sobredentaduras retenidas por implantes. Vamos a ver este estudio. Hay 2 grupos con 10 pacientes cada uno. A cada paciente se le colocan 4 implantes. Estos son unidos por una barra con aditamentos y a los 3 días se cargan. Se volaron los implantes a los 6, 12 y 24 meses, teniendo parámetros de índice de placa, sangrado, al sondeo y el periotest. La resorción ósea se mide por radiografía panorámica. La tasa de éxito fue del 97.5% en ambos grupos. Los resultados muestran que la carga inmediata puede ser predecible y que acorta el tiempo de tratamiento. Esto le da una satisfacción a nuestros pacientes, de manera que más rápido están rehabilitados. Siguiendo viendo los artículos, vemos que una carga inmediata en superior, que es algo más difícil, pues sabemos que el tipo de hueso es diferente, y esto se va a hacer con provisionales atornillados. Y aquí vamos a ver la técnica. Se obtienen 8 pacientes con 1 o 2 arcadas edéntulas. Se van a colocar de 6 a 10 implantes del sistema ITI, restauraciones provisionales libres de metal, y se retira la prótesis cada 2 semanas para ver los parámetros de cicatrización. 2 implantes inicialmente no tuvieron estabilidad inicial. Se hace un seguimiento hasta de 20 meses. Y aquí estamos viendo el tipo de tratamiento que se hace. Se colocan los implantes, la misma guía que sirvió para la tomografía como la colocación de los implantes, se abocarda, se recuperan camisas provisionales de los implantes, se recuperan de la boca del paciente, se recortan, y este es el provisional que va a utilizar el paciente con una tasa de éxito de 97% de éxito, y ya se hizo un análisis de movilidad por medio del sistema Ostel. Y aquí vemos, después de la cirugía, los implantes colocados con sus cilindros provisionales y puestos en boca del paciente. Una vez que pasa todo el periodo de cicatrización y que los tejidos blandos se encuentran en muy buen estado, ya se puede rehabilitar protésicamente con una prótesis fija metal porcelana. El grupo del Lang, Busser y colaboradores van a ver cómo histológicamente es la carga inmediata. En un modelo en caninos se le colocan implantes y se van a rehabilitar a los 90, 21, 10 y 2 días después de la carga. Se hacen radiografías periapicales y finalmente, como es un modelo en perros, se hacen los cortes histológicos. Aquí una cosa importante es que los cambios en la altura crestal son mínimos. El contacto de hueso e implante está dentro de los parámetros óptimos de entre casi el 70%, y se ve que no existe una diferencia entre los protocolos de carga inmediata o carga diferida. Y esto hace que sea posible con ese tipo de implantes con superficies tratadas rugosas sean adecuados para la carga inmediata. Resumiendo, tenemos que tener una buena cantidad y calidad ósea,
el implante con superficie sea tratada, la estabilidad inicial hablábamos de 35 newtons centímetro cuadrado. La ferulización de los implantes es fundamental para que estos funcionen y debe de haber, en caso de que tengamos prótesis individuales, ausencia de carga. Y para saber que hay una ausencia de carga hablamos de una separación de 0.5 de milímetro en oclusión. En implantes únicos no debe haber contacto en la máxima intercuspiración ni en lateralidades. Y la osintegración la tenemos que dejar que lleve su proceso de 3 meses, 4 meses, o en caso de los nuevos implantes con nuevas superficies tratadas, se habla que hasta en 8 semanas o menos puede estar listo un implante. Y debemos de hablar que en caso de dientes únicos o brechas muy cortas es una provisionización inmediata sin carga oclusal efectiva. El consenso del ITI nos da ciertas declaraciones y nos habla que la carga inmediata puede utilizarse con maxilares edéntulos, maxilar o mandíbula, implantes con superficie rugosa, la carga entre 6 y 8 semanas, prótesis fija o removible en mandíbula, prótesis fija en el maxilar superior, y este protocolo está establecido desde el año 2008. Y vemos algunos ejemplos de cómo en la maxilar superior, hablando desde 4 implantes hasta 10 implantes, podemos hacer ese tipo de cargas. La segunda declaración habla que existe poca evidencia sobre dentaduras superiores. Podemos o debemos evitar hacer carga inmediata para sobredentaduras superiores, y hay poca evidencia que estos implantes en carga inmediata entre la segunda y sexta semana funcionen adecuadamente. Entonces, si hablamos de maxilar superior, tienen que ser prótesis fijas totales. La tercera aclaración es que la mandíbula, que es un hueso con mayor calidad ósea, sí se puede hacer carga inmediata, tanto para prótesis fija como para sobredentaduras. La tercera declaración también habla que es una opción terapéutica adecuada, y obviamente, mientras más difícil sea el caso, el clínico tiene que tener mucha mayor experiencia. No es posible que un clínico que apenas inicia, y esto es muy importante para los que inician, trate de irse inmediatamente a protocolos de carga inmediata si no ha pasado una curva de aprendizaje adecuada en la implantología oral. La cuarta declaración es que el maxilar edéntulo se respalda en carga inmediata con prótesis fija, como podemos ver en este ejemplo, y obviamente también, como los acabo de decir, el clínico tiene que tener mucha mayor experiencia para poder llevar a cabo este tipo de compromisos. Si uno es nuevo en la implantología, pues hay que acercarse a sus maestros, a gente que haya estado con mucha mayor experiencia para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Y sabemos que la sobredentadura, y insisto mucho para que quede muy claro, no es una opción terapéutica en carga inmediata en maxilar superior. Claro, podríamos aquí entrar un poquito en discusión en lo que se llama el all-on-4 o en los casos de los implantes zigomáticos, que sería la única opción, pero acuérdense que este tipo de procedimientos son de carga inmediata y rehabilitación completa fija atornillada. Si hay que hacer una elevación de seno o algún otro tipo de procedimiento, sabemos que no podemos llevar a cabo procedimientos de carga inmediata porque la estabilidad inicial de los implantes no está existiendo. Y sabemos que la mandíbula tiene un patrón de resorción. Tenemos que tener en cuenta que cuando se pierden los dientes, esta altura de hueso se va a ir perdiendo, se va a reabsorber el proceso, teniendo que la reabsorción es no solo en sentido oclusal, sino también en sentido vestíbulo lingual, ¿sí? Entonces tenemos que el protocolo serían 2 a 4 implantes, se debe conectar la prótesis con un límite de 1 semana. Hemos encontrado que muchas veces es mejor esperar esa semana de tratamiento en el laboratorio para no apresurar los procedimientos de laboratorio. Claro, debe existir una íntima colaboración entre el clínico que coloca el implante, el protesista y el laboratorista dental, ¿sí? Podemos colocar de 2 a 4 implantes con aditamentos axiales o 4 más implantes ferulizados con una barra o el sistema all-on-4. La sobredentadura con 4 implantes, vamos a ver unos casos clínicos, 4 implantes de 4 por 10 milímetros de largo, paciente de déntula bilateral, y en la colocación de la prótesis 1 semana después.
Este es el caso del paciente. Veamos la gran reabsorción de su mandíbula, ¿sí? La zona para colocar implantes. El trabajo del clínico de rehabilitación es importantísimo, el hacer todo el tratamiento protésico previo a la colocación de los implantes. Obviamente todo esto en articulación de los modelos en un semiajustable. Y el protesista hace un duplicado de la dentadura que nos va a servir de guía quirúrgica. Aquí está ya, hay una oclusión perfecta de la guía quirúrgica, dejándonos libre el espacio para poder colocar 4 implantes y en ese mismo momento tomar una impresión transquirúrgica para que en el laboratorio haga todo el remontaje del caso. Como la guía quirúrgica está hecha en la misma oclusión que va a tener la rehabilitación final, se puede hacer todo el diseño durante una semana. Aquí vemos el trabajo de laboratorio. Ya está la barra lista, se prueba en el modelo, se pule, se lleva al paciente que cicatrizó durante esta semana y finalmente el paciente ya tiene aquí su dentadura con sus aditamentos de retención. Se prueba en boca, asentamiento pasivo y el paciente rehabilitado de forma inmediata en menos de una semana. Tenemos otro caso. Una barra sobre implantes, 4 implantes, superficie rugosa de los implantes es muy importante. Paciente déntula de mandíbula, fumadora, carga menor a 3 meses, entrando en los parámetros de una carga temprana o rápida. Ahí está la paciente, déntula prácticamente, tiene algunos restos radiculares. Fotos intraorales del paciente, vemos radiografías del mismo paciente y vemos otra vez. Todo está montado en articulador, semiajustable, todo el trabajo del protesista en la confección de una dentadura completa. Este es el paciente, se prepara para la colocación de los implantes. Esta es la guía quirúrgica, esta guía que tiene unos pilares para que el paciente mantenga su boca abierta y nosotros podamos tener acceso a la colocación de los implantes. Todo el trabajo de la cirugía y se colocan implantes de una sola fase quirúrgica que para mi gusto tienen ventaja de que le evita al paciente una segunda cirugía obviamente y que todo el trabajo protésico es supragingival aún tomando impresiones transquirúrgicas. El paciente se va a su casa con una dentadura acondicionada para que no tenga ningún tipo de carga, la cicatrización y todo el trabajo protésico colocando aquí aditamentos tipo Sinocta, vean la salud de los tejidos periodontales y todo lo que es la prueba de laboratorio en cera en el paciente hasta llevar a cabo la elaboración de una barra de material semiprecioso o precioso, el ajuste de la barra en boca y la rehabilitación protésica de nuestro paciente con los aditamentos de retén. El paciente cambia su forma de vivir, su forma de poderse relacionar y sobre todo empieza a nutrirse adecuadamente porque sabemos que muchos de los problemas que tienen nuestros pacientes edéntulos es que sufren de desnutrición. Aquí vamos a ver otro caso, una sobredentadura con 4 implantes independientes con aditamento axiales. En este caso es un caso, me gusta mucho presentarlo, son unos implantes mini con aditamento O-ring. Este paciente se iba a colocar estos implantes exclusivamente como forma temporal en lo que ahorraba para poderse colocar implantes convencionales, pero el paciente está tan contento que finalmente está con estos implantes todavía. Entonces vamos a colocar 4 implantes. Aquí obviamente es un paciente más joven que los anteriores, son implantes más largos, pero finalmente son mini implantes. Esta es la boca del paciente, se le realizan extracciones, prácticamente tenía 2-3 dientes reteniendo este tipo de prótesis fija. Esta es la dentadura que el paciente va a utilizar. Hacemos una remodelación aprovechando las zonas desdentadas del paciente para tener unas mesetas adecuadas. Se colocan los mini implantes que son de gran tamaño, como pueden ver en la foto, 2 en la parte anterior donde estaban la zona desdentada y 2 en zonas interradiculares. Se colocan, tenemos esta guía quirúrgica que nos está informando que obviamente los implantes están por la parte lingual de donde van a hacer la emergencia de los dientes. Se sutura y se colocan los aditamentos de retención y en ese momento el protesista
recupera estos aditamentos en boca y el paciente se le hacen las pruebas de oclusión y el paciente sale así de la oficina. Esta es una nueva alternativa que está poniéndose cada vez más en boga. Estos mini implantes son ya de superficies tratadas y podemos llegar hasta diámetros de 3 milímetros como buena opción, que prácticamente ya son implantes con muy buenos resultados. Ya están saliendo nuevos implantes que ya tienen aditamentos locators y son mini implantes, ¿sí? Pongo Lolon-4 como un tema aparte porque es un sistema que sale de los parámetros. Hay gente que está a favor de ellos, hay gente que no está a favor de ellos. Y la idea empieza por el doctor Paul Malo, que presenta este tipo de procedimientos. Obviamente son pacientes que periodontalmente tienen malos pronósticos. A veces podemos pensar que podrían salvarse. Yo, siendo periodoncista, teniendo esa formación, trataría de salvar algunos dientes, pero sabemos que muchas veces el costo-beneficio es muy alto para el paciente y probablemente no sea la solución. Entonces estos pacientes están haciendo igual 40 newtons de torque, se omite el avellanado de los implantes para tener mayor cantidad de contacto hueso-implante. Los implantes van entre 10 y 18 milímetros y se colocan inicialmente entre los forámenes mentonianos. La idea es que con una guía el implante más posterior se ponga inclinado para tener la mayor longitud del implante. Se coloca en la zona anterior de mandíbula o maxilar, 2 implantes lo más distales con una angulación hasta de 30 grados y después se arregla con un aditamento que se llama multi-unit para poderlo colocar. Aquí estamos viendo fotos del artículo original y ahí están colocados los 4 implantes. Aquí, como se puede ver, se está evitando la zona de los mentonianos y poniendo un implante más largo porque aquí arriba no podríamos colocarlo. Y aquí están colocados, la tasa de sobrevivencia es entre el 97 al 100%. Pocas complicaciones, los pacientes se van con una dentadura de acrílico atornillada a sus implantes, la cual se puede reparar en forma sencilla, y muchos pacientes es el único tipo de rehabilitación con lo que se van, ¿sí? La tasa de éxito, como les decía, es entre 96 al 98% y el 100% de las prótesis sobreviven. Una cosa importante hablar, es una técnica muy conveniente, pero sí hay que aclarar que los arcos que estos pacientes van a llevar son arcos reducidos protésicamente, ¿sí? Y después se puede cambiar por una rehabilitación híbrida, aunque yo en este tipo de rehabilitaciones tal vez esté un poco no de acuerdo, porque sí va a ser muy fuerte la carga que recibirán estos pacientes en sus implantes. Pero nosotros también hemos hecho esto. Es un paciente edéntulo, se van a colocar 4 implantes, pero teniendo en cuenta que los 2 últimos van a ir en forma angulada. Es paciente parcialmente desdentado, tiene 2 dientes en su boca, va a utilizar implantes y quiere algo fijo en la parte inferior. Entonces esa va a ser la imagen tomográfica y la angulación que le vamos a dar. Este es el hueso de nuestro paciente en el momento de la cirugía y nuestra guía que nosotros diseñamos para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Sin una guía ya se pueden hacer guías computarizadas. Esta es una guía hecha sobre el modelo tridimensional, pero aquí vemos la disposición que van nuestros implantes y este es el más distal. La idea es llevar la oclusión hasta la zona de primeros molares. Ahí está la dirección que llevan nuestros implantes. Ahí está la colocación del implante en la angulación. Se corrige con estos aditamentos multi-unit que nos van a corregir hasta 30 grados la colocación de los implantes. Estamos viendo el paralelismo que va a tener. Se sutura. Todo esto nos queda en forma supragingival y ahí podemos acoplar sobre aditamentos multi-unit que no solo la marca comercial Nobel maneja, sino ya prácticamente BW, 3i, etcétera, etcétera. Todos han ido cambiando a llevar este tipo de aditamentos que corrigen la angulación de nuestros implantes. Se recupera esto en la boca del paciente y en ese momento el laboratorio rellena todas las zonas, hace una superficie lisa, pulida y brillante para que no haya acumulación de placa y se coloca en el paciente el mismo día de la cirugía. Esto le da al paciente la ventaja de poderse ir el mismo día de la consulta con una prótesis provisional que le va a funcionar muy bien. Obviamente al paciente le vamos a prohibir todo lo que yo le llamo la vitamina T, tortas, tacos, tostadas, totopos, totitos, etcétera, etcétera. Tabaco y tequila. Y aquí tenemos la cicatrización a la semana, el paciente con muy buena higiene, usando sus enjuagues de clorhexidina y funcionando adecuadamente. Tenemos otro caso, paciente que tiene 2 domitos aquí,
lo mismo, vamos a ver la tomografía con respecto al modelo, hacer la planeación ya teniendo la dentadura del paciente y ver la disposición de los implantes. Vemos la posición, vamos a lograr muy poco cantilever hacia atrás. Este paciente va a usar un arco muy pequeño. La distribución de los implantes son implantes entre 13 milímetros con superficie de 4 milímetros, con diámetro de 4 milímetros. Vemos los cortes, ya sabemos, podemos anticipar todo lo que vamos a encontrar en la cirugía. Y vamos a la cirugía. La cirugía, esta es la dentadura con los puntos de gutapercha para poderlo ubicar en la tomografía. Y ya tenemos nuestra guía quirúrgica para hacer la colocación de los implantes justo en la dirección que queremos. Estamos viendo aquí el fresado del sistema BW de implantes. Llevamos el implante con su traba estrella, lo colocamos y ya podemos utilizar los multi-unit de la misma marca comercial. Camisas provisionales de titanio y la recuperación de la dentadura en boca del paciente. Nos estamos viendo nosotros desde el principio que la angulación y la distribución de los implantes es corta, es un arco muy pequeño. El paciente se va con su dentadura, déjenme regresarme, con su dentadura en boca, pero quiero decirles que este paciente, después de utilizar el arco tan corto, decidió que era mejor y decidimos colocarle una barra y colocarle nuestra dentadura, pero en el transcurso entre la colocación de los implantes y la rehabilitación del paciente se llevó una prótesis fija, la cual le funcionó adecuadamente. Y arriba, como podemos ver, se conservaron estos dos dientes, se le van a colocar unos domos y finalmente arriba preservaremos el hueso lo más posible. Vamos a ver otro caso. Este es un maxilar edéntulo. Aquí tiene el paciente 3 dientes y se van a colocar 8 implantes con superficie rugosa y un provisional atornillado el mismo día. Como habíamos visto en los artículos anteriores, la técnica de pick-up o de recuperación en el mismo momento de la cirugía de un provisional fijo. Entonces aquí vamos a ver cómo lo vamos a ir colocando, los estudios, vemos la dirección del implante que vamos a llevar. Tenemos una buena, adecuada situación para llevar al paciente. Hacemos una prueba de estética en el paciente para ver si va a poder ser una prótesis fija sin que el labio se le caiga. Ya tomográficamente determinamos que sí es posible llevar a cabo esto. Se hace la guía quirúrgica en base a dónde queremos colocar los implantes. Aquí vemos el uso de una guía tomográfica con sulfato de bario y el momento de la cirugía. Ahí está la colocación de los 8 implantes y en ese mismo momento procedemos a poner el provisional, atornillarlo en la boca del paciente y esperar que cicatrice adecuadamente, teniendo aquí, ya vean ustedes, los tejidos periodontales en salud. Este es un caso que se llevó a cabo con nuestro coordinador, el doctor Mario Rodríguez Tiscareño, en la universidad. Él diseñó toda la cuestión protésica, los componentes protésicos. Siempre es importante ver la pasividad. Y aquí vemos cómo ya una vez que está atornillado hay pasividad. Si esto existe un hueco entre el implante y la conexión protésica, eso va a llevar a un fracaso porque hay cargas protésicas no deseables. ¿Sí? Y aquí vemos al paciente ya con la pasividad del sistema. ¿Sí? Y ahí está puesto en boca. ¿Ok? También encontramos que en base al éxito que tenían estos implantes en carga inmediata, el doctor Richard Lazara y el Dragó hacen la restauración de implantes, pero con provisionales, ¿sí? Entonces aquí tenemos, colocaron 93 implantes, 38 pacientes, se le colocó el provisional inmediatamente y obviamente se le quitaron los contactos en céntrica y excéntrica. Y la restauración definitiva se coloca de 8 a 12 semanas después de haber colocado el implante. Aquí es importante, no se pueden seguir en casi ningún artículo van a encontrar seguimiento del 100%, pero vean, la tasa de éxito es del 97.4%, la pérdida interproximal es mínima y esto obviamente va a reducir los tiempos de tratamiento, ¿sí? Y esto es importante sobre todo en el sector anterior, en el sector estético. No es lo mismo que un paciente le coloquemos un provisional en un premolar o un lateral a que se vaya con un espacio edéntulo o bien tenga que utilizar algún tipo de rehabilitación protésica
quita y pon que muchas veces no es muy agradable para el paciente. Entonces aquí sugieren que estos implantes con una superficie tratada pueda ser colocado un provisional sin carga protésica en oclusión total, ¿sí? Nosotros también lo hacemos. Aquí tenemos un paciente antes y después con un provisional inmediato, siguiendo directrices de, por ejemplo, el doctor Jaime Lozada, sin necesidad de hacer una tomografía, simplemente un buen diagnóstico por medio de un calibrado óseo, hacer la cirugía en un modelo de yeso y llevar a cabo todos los procedimientos para ver este paciente que había perdido un diente por una falla en un tratamiento endodóntico, y ahí vemos sin necesidad de levantar un colaco, sabemos que hay un buen hueso, hacer todo el procedimiento quirúrgico para colocar un implante con superficie tratada y largo, llevarlo a la boca, y para poder asentar la prótesis con una guía de silicón previamente hecha en el modelo donde habíamos preparado el provisional, poder llevar nuestro implante a la profundidad deseada. Aquí yo me ayudo de una marca con tinta indeleble y podemos llevar el componente hasta donde debe llegar. Y aquí vemos que ya la tinta indeleble nos marca que llevamos el implante a la posición. Volvemos a checar, es importantísimo checar el asentamiento pasivo de nuestro componente protésico. Aquí nos estamos dando cuenta que no hay el asentamiento pasivo. Tenemos que recurrir a perfiladores de hueso para abrir el espacio y corroborar que efectivamente nuestro componente bajó a donde lo habíamos planeado y poder colocar un provisional. O bien, aquí tenemos otro caso, paciente que por un traumatismo va a perder un diente anterior con una línea de sonrisa media, con hábitos de lengua, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el paciente con un diente que ya no tiene salvación. Vamos a levantar no levantar un colágeno, sino hacer una incisión en tejido blando, hacer la extracción atraumática de este diente. Vemos el tamaño y el problema que tenía el diente del paciente, que tenía un problema endoperio. Y pues, nuestra guía quirúrgica para llevar a cabo la preparación de la colocación de nuestro implante. Colocación de un implante con intercambio de plataforma. Y aquí vamos a ver que la misma cabeza de colocación del implante me está diciendo que el implante está por lo menos a 3 milímetros por abajo del borde gingival. Aquí vemos la colocación del implante dirigido hacia palatino, ¿sí? Siguiendo parámetros del doctor Petúngaro, lo que hacemos es preparar un injerto de hueso con plasma rico en plaquetas y rellenar todos los espacios que hay entre el implante y el hueso. Aquí es muy importante saber que la tabla vestibular debe estar intacta, poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Solo me he encontrado un artículo donde aún poniendo injertos sin tabla vestibular colocan en carga inmediata, pero yo creo que es importante, y también es muy importante el biotipo que tenga el paciente. Si el biotipo periodontal no es grueso, este procedimiento puede tender a fallar o a tener una recesión gingival con el paso del tiempo. Entonces, rellenamos todo el espacio muerto con injerto de hueso hacia la tabla vestibular y plasma rico en plaquetas, y una vez que ya tenemos sellado toda esta parte, sellamos con un coágulo de fibrina y colocamos el aditamento provisional, recuperamos el provisional en el paciente, y así va a ser como cicatriza el paciente durante el proceso de cicatrización. Vean el implante, el intercambio de plataforma para conservar la mayor cantidad de hueso, y vean que estéticamente el paciente se ve bastante adecuado, con 2 coronas. Si somos un poquito estrictos, aquí probablemente haríamos un pequeño recorte de encía para que los 2 dientes fueran lo más parecidos. Tenemos otro caso, vistas del paciente. Vean aquí, tenemos un problema de una fractura. En el modelo y una fresadora hacemos nuestra guía quirúrgica. Vemos cómo tenemos la tabla ósea a 3 milímetros. Nuestra fractura, vean los pedazos fracturados del paciente. Un acercamiento de los 3 milímetros y procedemos a hacer la colocación del implante. Acuérdense siempre guiando la colocación hacia la parte palatina. Aquí vemos
el alveolo y cómo tenemos la dirección del implante, corroborando que tenemos una buena profundidad. Vamos a poner un implante mucho más largo que el diente, y ahí va el implante, lo estamos checando. Aquí es importante, si nosotros no tenemos la estabilidad inicial de por lo menos 35 newtons centímetro cuadrado, obviamente este implante no puede ser cargado inmediatamente. Si en este momento vemos que no tenemos la estabilidad, pues en ese momento tenemos que hacer cambio de tratamiento y siempre tener algún tipo de provisional que nos pueda ayudar para resolver este caso. Pero bueno, aquí obtuvimos una buena estabilidad inicial, colocamos un aditamento provisional, en este caso es de la casa Nobel, y hacemos que el mismo diente del paciente lo vamos a abocardar y vamos a utilizarlo como prótesis provisional. Se va a adaptar perfectamente a este aditamento, que es aditamento plástico. Hacemos todo el recorte y es mucho mejor que el paciente se vaya. Todo esto es resina y el paciente se va a ir tal como llegó al consultorio, con su provisional adaptado y siendo que mejor que su propio diente. Entonces aquí tenemos al paciente con su propio diente y obviamente aquí sí es muy importante el checar los movimientos de protrusión, de lateralidad, y que en oclusión céntrica provisional no tenga contacto. Si el paciente tiene contacto con el provisional, vamos a tener problemas con el implante. Y aquí también le digo al paciente que si le gusta el ajedrez, pues use una técnica del ajedrez, que es la técnica del peón. El peón camina de frente y come de lado. Este paciente no puede comer de frente porque si no vamos a tener cargas no deseadas, sobre todo en las primeras etapas de cicatrización. Y vemos la cicatrización del paciente, checamos los puntos de contacto. Aquí tenemos uno, tenemos que eliminarlo, y aquí tanto los laterales como el otro central nos van a proteger la oclusión del paciente, hasta que ya llegamos al periodo de cicatrización y ya podemos rehabilitar al paciente con una prótesis fija de metal porcelana. Hay una tendencia actual, depende de cada doctor, pero una es hacer aditamentos personalizados, que el sellado entre la corona y el aditamento sea a nivel marginal o ligeramente por debajo del nivel de la encía, o prótesis atornilladas que dan muy buen resultado. Y vean cómo estéticamente tenemos los mismos parámetros o muy parecidos entre el implante y el diente. Tenemos otro caso, aquí un paciente, 50 años, raíz enana, lesión endoperio, movilidad del diente 21. Se plantea hacer una extracción y colocación simultánea y provisionización inmediata del paciente. Y aquí tenemos, vean ustedes, una resorción ya con bolsa y prácticamente pues todo el alveolo está como el alveolo de una extracción. Importante después de hacer la extracción, no sé si lo había dicho, es sondear perfectamente el alveolo de la extracción. Con una cucharilla de Lucas vamos a limpiar perfectamente el alveolo y así lo estamos verificando que esté intacto, es decir, que exista la tabla vestibular. Si no existe la tabla vestibular, el tratamiento cambia diametralmente y haremos otro tipo de procedimiento. Pero si tenemos la tabla vestibular, cureteamos perfectamente el alveolo, desinfectamos el alveolo con una solución, en este caso yo uso metronidazol en líquido y lo coloco en la zona del alveolo durante 2 minutos para saber que quité todas las bacterias o gran parte de las bacterias, y muchas veces también el injerto de hueso que coloco lo saturo con esta solución para que tenga una acción bacteriana si es que había una infección, tratando obviamente de que no haya infección. Hacemos todo el procedimiento de fresado, llevamos aquí un implante, superficie rugosa, ya tenemos el provisional, y igual que en el caso anterior, pero aquí lo que hice fue la prótesis propia que tenía el paciente, la vamos a abocardar y rebasar para que el paciente se vaya con el mismo diente que traía. Aquí vean, hasta rompimos un poquito la porcelana, pero está colocado el implante, asegurado una fijación inicial y un sellado o asetamiento pasivo del componente, y un implante más largo que las mismas raíces del paciente. Vamos a ver aquí carga inmediata en un premolar, paciente con problemas endodónticos ya sin un buen resultado. Hacemos la extracción de este diente que ya nos sirve, un implante más largo obviamente que
que el propio diente del paciente. Y aquí tenemos una pequeña fenestración, entonces utilizamos una técnica de colocar por la parte vestibular una membrana, colocar el implante, que sí obtuvimos una fijación inicial, y un poquito saliéndonos de los parámetros que habíamos dicho, como no era más que una fenestración y no una dehiscencia, sí decidimos colocar carga inmediata, porque obviamente era un premolar y el paciente no quería irse sin su diente. Entonces, utilizando un aditamento provisional, recuperamos el aditamento en boca del paciente, siempre asegurándonos radiográficamente que tenemos un buen asentamiento. Obviamente el premolar de al lado podemos ver que la odontología no es de las mejores, hay un espacio ahí, pero en este momento el paciente ya no quiso cambiarse esta corona, y recuperamos el provisional, lo pulimos al alto brillo y lo llevamos a la boca del paciente, y una vez que terminamos el procedimiento de osseointegración, ya el paciente se rehabilita con una corona de circonio, ¿sí?, que tiene una base metálica que es muy importante para el asentamiento, y la rehabilitación protésica. Se cementa en boca y ahí la tenemos, y el paciente sigue funcionando adecuadamente. En base a eso, también encontré un artículo muy importante donde una prótesis fija inferior le hacían carga inmediata. Dije, bueno, si ellos lo hacen, y es Busser y es un buen maestro, pues vamos a hacerlo nosotros también, con un éxito a 12 meses muy muy bueno. Y aquí es importante para reemplazar premolares y molares, implantes de 4.1 por 12, 4.8 por 10, estabilidad primaria, etcétera. Todos los resultados que hemos visto, los parámetros, se hicieron 20 pacientes, 40 implantes, fumadores y no fumadores, y el éxito fue arriba del 97%. Entonces, ellos hablan que no hay un parámetro que nos diga que no sirve y que es potencialmente exitoso. Entonces, aquí tenemos un paciente, este paciente ya trae implantes previamente, con elevaciones de seno, implantes en posteriores, en fin. Y obviamente, como aquí fue elevación de seno, pueden ver que hay una mordida cruzada posterior. Ya tenía implantes aquí arriba con 2 elevaciones de seno, y tenía un problema de que estos dientes estaban empezando a fracasar. Ya tenía un implante previamente puesto aquí, y estos dos dientes estaban fracasando. Vean, las coronas se les descementaban, ya tenía tratamientos endodónticos. El paciente decidió que si también le había ido con los implantes, pues ¿por qué no ponerle nuevos implantes? ¿Sí? Entonces hicimos extracción de los dientes, colocamos plasma rico en plaquetas, en factores de crecimiento, con la técnica de Anitúa, para rellenar los alveolos y cerrar los espacios para que cicatrizaran. Sabemos que el plasma rico en plaquetas no solo nos va a dar un muy buen resultado en tejido blando, sino también va a potencializar la colocación de los implantes en forma más temprana. Vean la cicatrización al mes. Entonces decidimos colocar implantes en esta zona. Vean aquí cómo se ve todavía los alveolos que están cicatrizando. Los dientes que tenía el paciente se copiaron para hacerlos guía quirúrgica. Seguimos los parámetros. Nos iban a servir también para poder rehabilitarlo inmediatamente. Entonces colocamos y obtuvimos una cicatrización, una torque de 35 Nm², aquí estamos viendo en esta matraca, implantes BW de diámetro ancho. Aquí están con sus cabezas de transporte que nos sirven también para elementos protésicos. Colocamos un dique de hule para aislarlo y rebasamos el provisional en boca. Y aquí lo tenemos, lo pulimos y están listos para que sean conectados el mismo día con intercambio de plataformas, y posteriormente, ya que pasó el periodo de su integración de 2 a 3 meses, aquí está la colocación de su prótesis definitiva, con una guía que nos va a llevar los componentes adecuadamente, trasladarse al laboratorio, checamos oclusión y obviamente el paciente quedó tal como estaba en mordida cruzada posterior, pero rehabilitado protésicamente de nuevo, y no necesitó esperarse los 2 o 3 meses sin tener un provisional o tener que utilizar una prótesis removible. Entonces, estamos viendo que son las diferencias que existen entre la carga inmediata y la provisión inmediata. La carga inmediata es un procedimiento que podemos llevar de manera sistemática. Obviamente implica mucho trabajo en el laboratorio, mucho trabajo y de comunicación, tanto el técnico, el protesista y el cirujano,
Y en el caso de que el mismo dentista sea el que rehabilita y coloque los implantes, bueno, una comunicación directa con el laboratorio. Si nosotros hacemos la rehabilitación protésica en el caso de una sobredentadura inadecuadamente, con deficiencias en la oclusión, bueno, obviamente ese paciente va a presentar problemas en la integración de sus implantes. Entonces, el paciente va a invertir tiempo en hacer todas las pruebas necesarias para que su prótesis provisional sea tan buena o tan exacta como la prótesis definitiva, para que nosotros la podamos colocar en el momento quirúrgico de forma ideal. Si nosotros notamos que hay problemas en la oclusión, hay problemas en lateralidades, etcétera, tenemos no precisamente que abortar el procedimiento en ese momento, en el momento de la cirugía, pero sabemos que tenemos una semana para poder tomar impresiones, remontar el caso, llevarlo con el laboratorio para que ahí hagamos los ajustes y coloquemos. No va a pasar nada porque el paciente no se le haga el mismo día o se le haga los 3 o 4 días después. Es importante que la oclusión mande todo este tipo de procedimientos. Sabemos que la implantología debe estar guiada por la prótesis y tenemos que respetarla. Ahora bien, en el caso de prótesis únicas, podemos llevar a cabo también carga inmediata en oclusión, siempre y cuando tengamos también esos parámetros de una oclusión protegida por los dientes vecinos, el uso de una guarda oclusal para evitarle que el implante reciba cargas nocivas, y obviamente al paciente se le va a decir que durante un tiempo, que puede ser 6 o 8 semanas, no va a morder del lado donde coloquemos la prótesis definitiva, sobre todo pensando que ahora está de moda el turismo dental, y México creo que no estamos exentos de que esto sea un nuevo nicho de trabajo. Entonces, si hay turismo dental y el paciente nada más viene por 1 o 2 semanas y tenemos que llevarse ya el tratamiento terminado, bueno, pues tenemos que pensar en proteger tanto nuestra osseointegración como la oclusión que tiene nuestro paciente. Si nosotros no estamos en contacto con un buen laboratorio, pues bueno, vamos a fracasar de una manera estrepitosa, ¿sí? Y entonces es importante que tengamos conciencia de eso. Sí podemos hacer la prótesis definitiva, dejándole la mínima oclusión probablemente, y teniendo que proteger nuestras rehabilitaciones por medio de guardas oclusales. Ahora bien, si es factible que el paciente regrese en un periodo de 2, 3, 4, 5 meses, bueno, pues obviamente dejarlo en un provisional para que tengamos mejores controles sobre el procedimiento final de nuestro paciente. Es importante este trabajo, pues es labor de muchísimas personas y espero no faltar a ninguno, pero todos estos clínicos, algunos que han sido alumnos míos, han sido compañeros de trabajo en la universidad o que trabajan conmigo en la consulta privada, todos han colaborado en cierta manera para poder llevar a cabo todo este tipo de trabajo, porque tenemos que recurrir al protesista, al cirujano maxilofacial, al ortodoncista, porque todo esto, yo creo que la implantología es una entidad que es multidisciplinaria y no es posible. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, y yo creo que aquí debemos tener a los clínicos más indicados para poder llevar a cabo nuestro trabajo, que es la rehabilitación final del paciente. En nombre de BIW Group, les agradezco su confianza y preferencia. Espero hayan disfrutado de esta conferencia grabada. Los espero en las próximas. Estamos a sus órdenes y recuerde que BW Sistema de Implantes, poniendo el implante al alcance de tu paciente.